Buenas tardes, es un placer para mí recibirlos este día en esta actividad del día de hoy. Bueno, primero un aviso ahí práctico en el caso de que ocurra algún evento no planificado, y si temblor, algo que nos haga desalojar el edificio, el personal del colegio nos dará las indicaciones para hacer retiro calmado de las instalaciones y llegar al área de seguridad que está a la salida del edificio. Esperemos que no tengamos ningún acontecimiento, pero ya estamos avisados y lo primero, la calma y la seguridad ante todo. Colegio de Ingenieros, buen edificio, así que tenemos que tener la tranquilidad que está todo bien. Bueno, en este espacio, bueno, quiero agradecerles la concurrencia a las personas que vinieron en forma presencial. Tenemos también gente que está en remoto. Y bueno, esto aquí viene de una larga data, de una relación ya de amistad que hemos desarrollado con José Miguel Santana, que va a dirigir aquí también parte de la exposición, y también con don Nelson Cuello. Y hemos estado trabajando en conjunto con el Consejo de Especialidad de Industria en esto que se llama el programa de productividad. Y ahí envío los saludos de nuestro presidente del Consejo, Rodrigo Escudero, y el cual no puede estar aquí presente, pero envía sus saludos. Y la pregunta, bueno, como industriales, nuestra chapita es la productividad, cómo aprovechar los recursos para poder hacer los procesos cada vez más eficientes, cada vez mejores, sustentables, amigables con el medio ambiente. Y en estas conversaciones durante años ya con José Miguel y con Nelson hemos llegado a la convicción que es lo que necesita Chile. Entonces, dentro de los pilares de lo que hace el colegio, esto es promover la ingeniería, promover el desarrollo, y hace mucho sentido que estemos generando estos espacios de conversación. Y en este sentido no me quiero extender más y, bueno, hacer la presentación, ya lo mencioné, a José Miguel Santana, que es ingeniero civil de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, presidente de la Fundación Kaizen, también es consultor y tiene una amplia experiencia en temas de productividad. Y don Nelson Cuello, ingeniero civil industrial e ingeniero mecánico de la Universidad Bio Bio, gerente de excelencia operacional para Latam Fraser Alexander. Así que sin más, doy la palabra y la bienvenida a José Miguel Santana para que inicie esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas ustedes. Para mí es un honor estar aquí en el Colegio Ingeniero. Como contaba Bartolomé, ya hace unos buenos años atrás tuvimos una conversa y empezamos a ver cómo poder difundir el tema de la productividad, hacer una sensibilización sobre el tema y aprender sobre productividad. Así que ahí muchos compartimos con varios colegas. Y por otro lado, en el 2012 formamos la Fundación Kaizen. Y la Fundación Kaizen tiene por objetivo promover la productividad en nuestro país y en todo ámbito de organizaciones. Es algo absolutamente necesario sobre ello. Y tiene muchas derivadas. Entonces, es importante hacer esos procesos de conversación, de reflexión, y creo que este año volvimos a retomar el tema. Así que esta es nuestra primera actividad de algunas más que vienen por adelante. Así que esperamos entusiasmarlos y tener aquí a excelentes charlistas y relatores, como también nuestro expositor, con lo cual vamos a conversar, Nelson Cuello, con una gran experiencia. Bueno, en esa línea, yo quería hacer una presentación. Bueno, ahí están nuestra experiencia con Nelson, también nos conocemos hace muchos años. Y queremos transmitirle no tan solo de
cuando uno está acá, dice esto es un tema conceptual o un tema teórico. La otra vez conversábamos con Nelson sobre eso. Nelson va a exponer mucha experiencia, ¿ya? Experiencia desde la aplicación, desde la práctica, pero también con mucho conocimiento. O sea, ahí pueden ver todos los estudios que tiene y todas las maestrías que tiene Nelson. Pero esto más bien, más que teórico, porque teórico es una teoría que hay que demostrarla y después se plantea, ¿no es cierto?, si eso es verdad, y si es verdad, se genera el planteamiento posterior en esa teoría. Decimos que es un tema conceptual, y conceptual viene más bien desde la praxis, de la práctica que conceptualizamos, y sobre eso después podemos transferir, transmitir o aprender. Y es un poco la línea que nosotros queremos entregar. Entonces, lo primero, quiero plantear el tema de productividad, ¿ya? Y productividad hay que asociarlo a la competitividad y obviamente la sostenibilidad. Entonces, ver y entender estos conceptos particularmente sobre la gestión en la organización. En Chile, bueno, nuestra productividad, déjenme poner, los años llegan y hay que ponerse los lentes. Entonces, para ser más productivo necesito esta tecnología. En la OCDE, el año 2019, dice Chile es uno de los países más improductivos del bloque. Obviamente ahí hay 36 países hoy día en la OCDE, y dice aporta $27,6 por hora, ya por hora trabajada, por trabajador. Y el promedio de esos países fue de $54,7. Esto se mide los dólares del PIB dividido por la cantidad de horas trabajadas en el año, porque en el fondo un país lo que produce es el PIB, y el esfuerzo humano es toda la cantidad de horas trabajadas, ¿ya? Entonces, solamente superamos a México y a Colombia. Eso es el 2019. El 2014 no ha cambiado mucho en la historia. Nuestro PIB era $21, o sea, $21 por PIB por hora, y Estados Unidos $67 la hora, la productividad o el producto horario. Y acá Rafael Bergoin, que es un economista del Foro Mundial chileno, fue presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad de Chile, decía: la productividad laboral en Chile es la mitad del promedio de la OCDE y preocupa la falta medida. En el ranking de competitividad mundial, que hoy día lo componen 67 países, Chile, el año 2022, el IMD baja al lugar 44 y retrocede 4 lugares. Siendo que el año 2005 estábamos en el nivel de competitividad que mide varias variables en el lugar 19. La Comisión Nacional de Productividad de Evaluación y Productividad es una comisión que se forma por decreto supremo el año 2015, a fines del 2015. El 2016, aunque quizá ustedes no lo saben, se decretó por decreto supremo el Año Nacional de la Productividad en Chile. Pero a la fecha hemos caído más todavía. Entonces, algo está pasando, y algo pasa quizás con la conceptualización, entender qué es lo que es la productividad y cuáles son las estrategias que podemos tener como país y obviamente como empresa sobre el tema de la productividad. Y nos dice que las cifras ya de productividad caen 1,8 a 2,4% en el año 2024 y confirman tendencia de desaceleración de los últimos 15 años. Ese es el informe de la Comisión Nacional, que todos los años tiene que generar una información. Ahí ustedes tienen, ¿no es cierto?, el ranking, que Chile pierde 6 lugares en el año 2021 en competitividad. Ahí ustedes tienen de los periodos del año 91 al 95, cómo ha ido decayendo la productividad total de factores, y uno con minería y el otro sin minería.
La minería, siendo que es una actividad económica fundamental en nuestro país, y particularmente también para, no tan solo privada, sino que para el Estado de Chile, siendo tecnológicamente muy avanzado, siendo el país exportador más grande del mundo de cobre en lo que es minería, tenemos una productividad cada vez más baja y obviamente es preocupante. ¿Ya? Si ustedes ven, la productividad agregada es más alta que la productividad sin minería. Cito a estas dos personas del área minera, Tomás Keller, expresidente ejecutivo de Codelco, que en su periodo formó la gerencia de productividad, y a Rafael Bergoin. Estos son declaraciones que ellos hicieron en el año 2014. No existe en el país medidas claras para mejorar la productividad y no se esperan, por ende, aumentos significativos a corto plazo. Yo le dije que el 2016 fue el año nacional de la productividad, o sea, se generó posteriormente, hubo un movimiento, se generó el movimiento. El país, en países desarrollados, el tiempo productivo de un trabajador, especialmente contratista, oscila entre un 50 y un 60%, y en nuestro país va entre un 15 y un 30%. La jornada laboral, supongamos que es de 8 horas, el trabajo productivo es el tiempo destinado a realizar actividades que agregan valor productivo dentro de tu ámbito. El trabajo contributorio es lo que apoya y contribuye a ese trabajo productivo, o sea, es necesario para que se haga. Pero es la distribución del tiempo, nada más, no estoy hablando de la efectividad de eso. Y el trabajo no contributorio es la diferencia, que se define como ninguno de los dos anteriores. En nuestro país, el trabajo no contributorio alcanza a 2,5 horas, el trabajo contributorio a 3 horas, y el ámbito laboral productivo, el tiempo, estamos entre 2,2 a 2,6 horas de las 8 horas. Entonces, cuando decimos que tenemos mayor actividad de tiempo destinado a lo contributorio, quiere decir que somos más tramitados, quiere decir que somos más burocráticos, quiere decir que para tomar una decisión, ¿ya? Nos demoramos mucho más para medir, para mejorar, para evaluar. Y obviamente ese tiempo se lo quitamos al trabajo productivo. Y me quedo con la última, dice, para mejorar la productividad en minería, bueno, hay que quebrar huevo. Uno dice, para comer tortilla hay que quebrar huevo. Entonces, hay que hacer algo más profundo. Y no tenemos modelos de gestión focalizados a la productividad. Bueno, cuando hablamos de gestión y hablamos de una organización, toda organización como un ser humano tiene una forma de estructurarse, una forma de pensar, una forma de tomar decisiones, una forma de comunicar, de decir y de hacer. Y también tiene una forma que lo característica, que es la forma de ser. Y ahí hablamos de cultura organizacional, de creencias y de comportamientos. ¿Sí? Esa es la forma de ser, lo que distingue. Entonces, toda organización tiene una forma en que se estructura. Eso significa que tiene su propio modelo de gestión. Que ese modelo de gestión esté focalizado a la productividad, esté focalizado a la inoperancia. Bueno, si está focalizado a la inoperancia, en algún momento le va a pasar la cuenta. ¿Ya? La pregunta es si somos conscientes de ese modelo, si lo podemos vislumbrar, si lo podemos dibujar y si lo podemos intervenir. Entonces, un modelo de gestión es eso, es un esquema estructurado, sistemático, definido, que define ciertas directrices para poder cumplir la razón de ser de la organización. Y ese modelo, si es focalizado a la eficiencia, a la productividad, debe estar para poder cumplir en forma eficiente y efectiva la razón de ser. ¿Ya? Ahí es donde uno ve en las organizaciones la visión, la misión, los valores, lo que sustenta, después definen los objetivos, la estrategia, definen su stakeholder, y ahí uno va estructurando. Y las estrategias son parte del modelamiento.
los procesos, los procedimientos, el organigrama, de cómo distribuimos la autoridad, de cómo generamos los sistemas de evaluación, si se genera aprendizaje o no en la organización. Todo eso va conformando una estructura, un modelo, un sistema, y mientras más sistemático y efectivo y eficiente, vamos a tener un modelo de gestión que me permite ser más productivo. Entendiendo eso, me quedo con algunas frases de algunos gurús. Michael Porter, conocido por el modelo de estratégico, ¿no es cierto?, de las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? Gurú. Me quedo con esta frase, dice, la competitividad está determinada por la productividad. Porque todos queremos ser más competitivos, las organizaciones quieren ser más competitivas. Yo en lo personal reniego cuando escucho la frase de bastantes personas con mucho conocimiento ilustrado que dicen que nosotros no somos competitivos. Cierro puertas, porque ni siquiera estoy pensando en la posibilidad de decir, ¿cómo puedo ser más competitivo? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar a hacerlo? Pero si desde el primer momento en que yo tengo una fábrica de motores de inducción y digo los chinos son más productivos, pero si nosotros tenemos el cobre aquí al lado, tenemos gente inteligente. Es que la mano de obra, ¿qué tanto más caro puede ser? El 2008 yo estuve en Japón y un obrero japonés, el costo del obrero japonés era equivalente a 15 obreros chinos. Sí, hay industrias japonesas que tienen su industria en Japón, o sea, en China. Pero no dicen no somos competitivos. Tengo que ver cómo agrego valor y ser competitivo, y la pregunta cambia. Entonces creo que eso tenemos que hacerlo. ¿Y qué nos dice Michael Porter? Nos dice, mira, si quieres ser más competitivo, un solo punto, preocúpate de la productividad. Preocúpate de la productividad. Y la productividad es más manejable que la competitividad, porque tenemos la productividad de los factores, la productividad total. Pero la competitividad depende de muchas variables y esas las puedo manejar con la productividad. Y Likert, en Estados Unidos, con estudios que hizo, particularmente con todos los modelos de excelencia o llamémoslo de Lean y de Toyota, en su momento, dice que entre el 30 al 50% de las actividades en las organizaciones están asociados a desperdicio, a pérdida, a waste muda en Japón. Entonces estamos declarando que en el cómo hacemos las cosas tenemos desperdicios. La productividad es una razón, output partido por input. Es decir, nuestros resultados, pero los resultados buenos, porque si yo hago 100 pares de zapatos, pero 50 solamente son buenos, yo tengo que contar los 50 que son buenos, no los 100. Pero divido por el esfuerzo que hicimos para hacer los 100 zapatos. Y ahí tengo la productividad. Entonces, yo tengo estrategias para mejorar la productividad. Hacer más con menos, el sueño del pibe. Pero también puedo hacer mucho más con un poco más. Puedo hacer menos con mucho menos. Y hay muchas estrategias, y estas estrategias no nos enseñan en el management. Y aquí tenemos un concepto de productividad en que hacer más con menos a nivel más bien directivo, gerencial, es cómo puedo producir mucho más con los mismos recursos que tengo, pero con menos, incluso le agrego la palabra, menos gente. Y por otro lado, a nivel operativo, como eso se da, hacer más con menos es que me quieren explotar, porque quieren hacer mucho más, pero con menos gente. Entonces, me van a sacar mucho más esfuerzo. Y la productividad no la entendemos como hacer un trabajo inteligente, eficiente, que no me duele la espalda, fluido, que fluya, que se haga bien las cosas. Hacerlo bien a la primera. Entonces, aquí déjenme contarle una historia muy cortita, pero larga en su periodo.
calidad. La evolución de la calidad es porque estamos hablando de excelencia, de excelencia operacional o excelencia en la gestión o productividad. La calidad ha evolucionado en la industria, particularmente manufacturera, desde la revolución industrial, ante artesanía, foco en, al final de la línea, en la calidad, en el control, comparación con un estándar. ¿Sí? Entonces yo tengo un patrón y lo comparo y digo si es bueno o malo. Control de calidad. Hasta el día de hoy tenemos control de calidad. En los años 60, 50, el foco se pone ya no tan solo en el producto, sino en el proceso. Y a eso se le llama aseguramiento de calidad. Asegurar que en el proceso la calidad vaya en la fase para que al final el producto no sea desechado. Y desde ahí, en los años 60, la calidad ya no era tan solo en la línea de producción, sino que era en toda la organización y era generado, gestado por todos. Entonces ahí es donde se hablaba, si queremos calidad, tiene que ser calidad total, en todas partes, en todo momento, por todas las personas. La calidad de las personas. Hasta el 2000. Y se enseñó el TQM mucho. Hasta el día de hoy yo creo que se enseña. No sé si aquí hay algunos alumnos de ingeniería que le han enseñado el TQM. Total Quality Management. No lo enseñan, ¿ves? En cambio, en los años 90 era lo que se enseñaba. Pero resulta que la calidad, para poder desarrollarla, se puso un premio. Y el primer premio de calidad fue en Japón, en el año 51, a un nombre que no es japonés, al señor Deming. Y ese premio de calidad no sonó hasta después del año 80 en adelante. Pero la industria automotriz norteamericana estaba sufriendo mucho con los japoneses, entonces había que moverla y pusieron el premio Malcolm Baldrige. Y ahí empezó a desarrollarse por el desarrollo de la calidad y para promover la calidad en los resultados, empezaron a crear los premios europeos, el EFQM, el iberoamericano, brasileño, y empezó. También nosotros tenemos nuestro Premio Nacional de la Calidad. Y resulta que las organizaciones que estaban y que iban a generar esa acción, ese premio, eran ocultadas, eran en su modelo de gestión y eran asesoradas para caminar y puedan ganarse el premio. Y ahí se definieron los modelos de gestión. Y ahí se empezó a llamar gestión de excelencia. De esa historia a la fecha, tenemos hitos marcados en el management, ¿no es cierto? En los años 50, posguerra, en Japón. Ahí está. ¿Qué es lo que aparece ahí? Que eso fue un estudio como en los 80 se empieza a conocer, ¿no? El famoso TQM, el TPS, el TPM, donde Nelson es un experto, Kaizen, el PDCA, el famoso ciclo de mejora continua del señor Deming, ¿sí? Todo eso operaba en las organizaciones japonesas, pero también empezó a operar en esa sociedad. En los años 80, 90, esa interpretación, ese estudio, ese desarrollo en Estados Unidos, encargado al MIT, un estudio profundo de toda la industria automotriz, aparece Toyota fuertemente y ahí aparece el concepto de Lean Manufacturing, manufactura esbelta. Pero también aparece el concepto de Lean Thinking, pensamiento Lean. Y el pensamiento Lean no es que pensemos Lean, sino que son estructuras mentales. Y estructuras mentales significa educar, 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 cambiar conductas. Luego estamos hablando de una transformación cultural. No es tan solo pensar Lean. Y de ahí Six Sigma, un modelo que desarrolla Motorola. Después se empieza a hablar de estos modelos de gestión de excelencia, de excelencia operativa, de excelencia operacional. Aparece que en todo hay un patrón común, que las organizaciones tienen una forma de hacer mejora, que es a través de la resolución de problemas. Aparecen los 7 pasos del modelo científico de Ichikawa. Aparece eso en los años 50, el DMAIC, que es utilizado mucho por Lean, que es de Six Sigma, etc. Empieza a desarrollarse en Lean en proyectos. O sea, una nueva forma de gestión de proyectos, ¿ya? Unos nuevos paradigmas. Y de ahí se empieza a hacer una mezcla.
empieza a aplicarse en servicios, en acciones rápidas, en startup. Y hoy día estamos hablando de metodologías ágiles. Entonces, ¿por qué hago este tema? Porque unos son modelos de gestión. Eso hay que tenerlo claro. Otros son principios, fundamentos. Y hay otro que es un conjunto de técnicas y metodologías y herramientas. Si podemos hacer esa separación, entonces vamos a poder construir un modelo propio organizacionalmente o transformar un modelo de gestión que vaya focalizado a la productividad. El milagro japonés lo dejó marcado. Se llama así, milagro japonés. En 30 años llegó a ser la segunda economía del mundo, con todo lo bueno y lo malo que tiene Japón. Hasta el día de hoy sigue siendo la tercera economía del mundo. China pasó a segundo lugar. Entonces, algo nos debe dejar eso, ¿sí? Japón ha inventado casi nada, pero todo lo ha mejorado, copiado, mejorado y achicado. Chile también tiene un milagro y no somos conscientes de eso. Nosotros pasamos de $4.400 per cápita a $23.000 y lo multiplicamos por 6 veces en un periodo, ¿no es cierto?, entre el año 75 al 2015. Pero resulta, a pesar de la productividad en baja. Imagínense si nosotros realmente hubiéramos tenido un modelo de gestión focalizado a la productividad. Nos multiplicamos por 6, multiplicamos por 10, por 12. Por eso la productividad es un tema importante. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones competitivas? Particularmente hacen dos cosas que nos dicen a todos cuando entramos a una empresa a trabajar. Disminuye los costos, disminuye los costos, disminuye los costos. Pero el otro es agregar valor. Y la pregunta es, ¿cómo disminuimos los costos? ¿Y cómo agregamos valor? Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no es cierto?, entre diferentes modelos de gestión y la excelencia operacional. La excelencia operacional elimina costos, primero, siendo consciente que tiene muchos problemas que puede mejorar. Y eso significa eliminar pérdidas. El 30, el 50% de las actividades están asociadas a desperdicios, wastes o mudas. Entonces, eliminamos pérdidas. Y lo otro es agregar valor. Y agregar valor significa continuidad operacional que fluya y que no se detenga. Cada vez que se detiene hay un desperdicio y estoy afectando los resultados finales de calidad, de costo, de servicio, de seguridad, de tiempos. Entonces, eso es lo que agrega valor y eso es lo que estoy afectando. Si yo mejoro, entonces eso agrega valor. Y eso es lo que hace un modelo de gestión organizacional basado en estos principios que le vamos a llamar excelencia operacional. Le da dirección a la organización, liderazgo, flexibilidad, confianza, crea valor, está focalizada en la productividad, tiene y genera, ¿no es cierto?, mayor competitividad y da sostenibilidad a la organización. Es decir, permanecer en el tiempo, entregando equilibradamente satisfacción a los stakeholders. Entonces, ¿cómo logramos crear un modelo organizacional que sea robusto? Que a pesar de que el líder se vaya, a pesar de que el gerente de excelencia operacional que llegó e instauró muchas cosas se vaya, permanezca en la empresa. ¿Por qué? Porque es una forma de pensar, de decir, de hacer y de ser. Y como decía mi abuelita, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, quien llega a esa organización toma esas prácticas. Pero son buenas prácticas. Y además es una organización que aprende y mejora continuamente. Entonces, eso es un modelo robusto. Pero además es flexible. Y por eso tengo ahí, ¿no es cierto?, un elefante que hace yoga. ¿Cómo podemos ser robustos pero flexibles a la vez? ¿Para qué? Para poder enfrentarnos, ¿no es cierto?, a los grandes desafíos que hoy día tenemos y que muchas veces no los conocemos. Entonces, excelencia operacional es un modelo de gestión, ¿ya? Sistemático, estructurado, definido y que gestiona los recursos para asegurar esa productividad, la calidad, la confiabilidad, los costos, los tiempos de respuesta, la seguridad, la salud ocupacional, la salud mental, la motivación, el medio ambiente, para cumplir, ¿no es cierto?, esos objetivos. Y lo hace con resultados admirables, es decir, de clase mundial.
Y es distinto que la excelencia operativa o la eficiencia operacional. Porque la excelencia operacional tenemos que entenderla como un modelo de gestión de toda la organización. La excelencia operativa es la mejora de la eficiencia de todos los procesos centrales o misionales. Ahí es donde está lo que se llama la gerencia de producción, la gerencia, la planta de fábrica, ¿sí? Ahí es donde está el negocio central, los procesos misionales, la parte operativa. Pero resulta que cómo atiendo a un cliente, cómo se hace el proceso planificación estratégica, cómo se hace una factura, cómo hago la inducción, todo eso, cada una de las personas que hacen esos procesos tienen que estar en el modelo de excelencia operacional. Luego es toda la organización. Y aquí es donde nosotros debiéramos ir trabajando desde nuestros procesos, nuestras operaciones, a generar una estabilidad, ¿no es cierto? Una disminución de la variabilidad, una estandarización de nuestras operaciones para conocer realmente lo que vamos a hacer y después con la mejora continua ir caminando a la excelencia. En definitiva, la excelencia operacional es un modelo de una organización que tiene personas, recursos, procesos, que saca y desarrolla al máximo el talento humano. ¿Ya? En el campo decimos, con estos bueyes hay que arar, pero los bueyes están bañaditos, están limpiecitos, están fuertes, bien alimentados, y pucha que tiran la carreta. Pero son estos. Eso significa gestión de personas, gestión humana. La capacidad de la inteligencia que tenemos en nuestra gente es enorme, pero no la desarrollamos y es más, esa experiencia tampoco la ocupamos. Nuestro modelo de gestión no la utiliza, no es capaz de tomarla y utilizarla en beneficio de la organización. La parte orgánica, la parte organizacional, la parte sistémica es fundamental, porque si no tengo la estructura, el sistema, no voy a tener las prácticas que me van a dar, ¿no es cierto?, los hábitos propiamente tal, la forma de hacer. Y la tecnología asociada, ¿no es cierto?, a lo que utilizamos al máximo, al servicio de la organización y el factor humano, pero utilizándola al máximo en esa organización. Y eso es gestión de excelencia, construir esa orgánica. Y esto significa que hay que reestructurar algunos paradigmas, hay que cambiar algunos paradigmas, reeducar nuestro cerebro, aprender a mirar, aprender a identificar los problemas, aprender a resolver problemas, aprender a tener prácticas de contribuir al aprendizaje de la organización. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos algunos paradigmas. Primero, no tenemos pérdida ni desperdicio. Fíjense que esto lo he trabajado con muchos alumnos en el Diplomado de Excelencia Operacional, información recolectada de más de 304 empresas. En nuestro país, en esta clasificación de los 7 desperdicios que estructura Toyota y después el MIT hacen todo un libro sobre los waste, 27% del tiempo de pérdida está concentrado en esperas o detenciones de nuestros procesos, de nuestros flujos. Un 20% en reprocesos, en retrabajos, en defectuosos, en calidad del trabajo. Un 16% en exceso de movimiento en los puestos de trabajo. Un 12% en sobreprocesos o procesos inadecuados o procesos que están de más. Ahí tenemos la clasificación y tenemos una medida. ¿Y cuáles son nuestros paradigmas grandes del management del modelo más bien nuestro? Mucho foco en los resultados. Es más, pedimos que los profesionales tengan foco en los resultados, gestión, ¿no es cierto?, de los resultados. Y resulta que los resultados es una resultante. ¿Y dónde tendríamos que tener nuestro foco? En las operaciones, excelencia operacional, en los procesos. Ahí es donde vamos a hacer los cambios. Soluciones más complejas de lo requerido. Tenemos que simplificar. ¿Simplificar por qué? Y simplificar en nuestro lenguaje. Liderar con humildad. Porque los que hacen la pega muchas veces no han tenido todos los estudios que tienen los iluminados. Disculpen las palabras. Pero si nosotros somos profesionales,
Entonces tenemos que hablar en forma simple y porque tenemos que educar y tenemos que aprender mucho de quienes hacen la pega. Ellos son los expertos. Excesivas implementaciones de arriba hacia abajo, por mandato. Personas sin las competencias requeridas. Lo contratamos y a los leones al tiro. Programas de inducción poco adecuados. Búsqueda del culpable en vez de búsqueda del problema y de la causa raíz. Sistemas inadecuados de reconocimiento, muy a lo individual y no al equipo de trabajo, siendo que el equipo está definido que hoy día es la unidad más pequeña en una organización que aporta valor a la organización. ¿Ya? Ausencia de estructuras formales participativas, equipos de trabajo, trabajo mucho más individualista y una mirada a corto plazo. Eso no nos contribuye, ¿ya? Y eso hay que cambiar esos paradigmas. Y la excelencia operacional hay que intervenir para lograr eso, los 3 factores, persona, proceso y tecnología. Intervenirlo significa hacer un plan de mediano y largo plazo para poder llegar a la excelencia operacional. Esas son las 3 patas. Si nos falla una, nos viene el desequilibrio. Perdonen que me haya pasado, pero don Nelson, le doy el pase. Ya, perfecto. Ya. Bueno, buenas tardes. Oye, buenísimo los datos, me encantaron. Bueno, yo voy a hacer una cosa un poquito más desde un poco la experiencia del hacer. Así que les traigo un par de láminas, una reflexión que podamos generar en esta presentación. Por acá la cosa, ¿no? Partamos con una reflexión que me ha seguido. Yo llevo ya 30 años en la industria. Estoy en el atardecer de mi vida, no en el ocaso, que es distinto. Y me han pasado cosas buenas, malas, regulares, de todas, digamos. Entonces hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes y que creo son interesantes para reflexionar. Esta es una historia de un presbítero que salió de la universidad, ¿verdad? Y que con el ímpetu de la juventud, como alguna vez tuvimos los que estamos más viejos, queríamos cambiar el mundo, ¿verdad? Pero no se pudo hacer. Tuvimos que mirar un poquito para atrás y quisimos, a lo mejor este presbítero quiso cambiar el país, tampoco pudo. Quiso cambiar su familia, pero tampoco pudo. Y en su lápida decía, y ahora mientras estoy en el lecho de mi muerte, me doy cuenta de que si tan solo hubiera cambiado yo primero, podría haber cambiado a mi familia, y si hubiera cambiado a mi familia, tal vez hubiera cambiado a mi país, y tal vez podría haber cambiado al mundo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que muchas veces queremos hacer grandes cosas, queremos implementar metodologías, queremos traer cosas sacadas de la NASA más o menos, pero muchas veces perdemos el sentido. Nosotros no cambiamos. Al no cambiar nosotros, claramente no vamos a poder hacer nada. Por lo tanto, una reflexión bastante interesante que a mí me gusta mucho, que yo aprendí de viejo, pero bueno, la comparto con ustedes. Conocemos eso, ¿no? Ese Portillo, ¿no? ¿Cuántas curvas tiene? Como 20 antes, ¿no? Bueno, es el camino de la excelencia operacional en las compañías. No es fácil. Porque es muy complejo. O sea, yo en 20 minutos o 30 minutos jamás voy a poder hacerle entender qué significa esto, digamos. Estar dentro y echarle para adelante para poder lograr un cambio realmente cultural o un cambio de conducta de las personas no es fácil. Es muy difícil, muy complejo. Uno no lo puede hacer. Superman, en una de las revistas, Superman se murió. El resucitó, sí, pero hasta Superman no pudo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántas empresas han estado trabajando en excelencia operacional? Todas. Bueno, ya no todas. El 99,9% de las empresas importantes, digamos. ¿Cuántas empresas han tenido éxito? ¿Qué es éxito? Uno puede decir, aumentó la productividad. Puede ser. ¿Cuánto tiempo ha durado ese éxito? Y si fracasó,
¿Por qué fracasó? Yo les voy a contar, dentro de mi recorrido como trabajador de una compañía y también como consultor, he visto más procesos fracasados que procesos exitosos. Esa es la verdad. O han tenido éxito un tiempo y luego han caído. ¿Por qué no se mantienen las empresas? ¿Por qué no logran ese éxito y esa productividad que tú comentabas? ¿Por qué se pierde? Muchas veces empresas han invertido mucha plata en consultoría, qué sé yo, y luego al año, a los 2 años, a los 3, a los 4 años han decaído nuevamente. Y nos vamos a encontrar con esa realidad de las compañías. Entonces, el implementar excelencia operacional en la empresa, o tratar, no le llamamos excelencia operacional, sino que tratemos un método que permita mejorar, tiene un costo. Costo en consultoría, costo en inversión de equipamiento, puede que algunos nos demos cuenta que hay que cambiar algo, costo en capacitaciones no ocupadas, por ejemplo, costo en digamos, horas ocupadas por los trabajadores, porque hay que sacarlo para capacitarlos en TPM, en Lean, en RCM, en lo que sea, y eso tiene un costo. Pero ese costo es mínimo comparado con el costo del fracaso, que tiene que ver con comportamiento, con expectativas, con frustración y todo lo demás. Porque cuando tú llegas con una metodología, lo que te encuentras en las organizaciones te dicen, oye, pero si ya hemos intentado con TP, hemos intentado con 5S, hemos intentado, y ahora ¿con qué nos vienen? Entonces cuando tú fracasas, ¿verdad? No fracasa el proyecto, fracasas con las personas. Cuando tú incorporas, cuando quieres incorporar una herramienta estrategia de excelencia operacional, el costo del fracaso es mucho más en la frustración que en el costo monetario del proceso. No sé si me explico con eso. Esta gráfica la inventé ayer, no salió de ningún lado. No hay ninguna, la inventé yo, porque es mi experiencia, que tiene una realidad en el azar. Cuando uno quiere hacer excelencia operacional, pasa esto, digamos. Aquí tenemos una orquesta, aquí hay oboes, hay vientos, hay cuerdas, ¿verdad? Hay percusión. Y esto es algo parecido a lo que tiene que pasar en una empresa. Aquí hay personas que afuera pueden tener diferencias, pero una vez que están dentro, ya se tiene que guiar por una pauta, por un pentagrama, por lo que sea, digamos. Y cumplen cierto objetivo. ¿Para qué? Para generar un producto, que es una melodía que yo estoy dispuesto a pagar una butaca para escucharlo. Esta es la Sinfónica de Berlín. 122 músicos, 22 violines, etcétera, etcétera. Cuando el director dice staccato, staccato, crescendo y crescendo. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué estoy mostrando eso? Bueno, porque ahí tenemos otra orquesta un poquito distinta, digamos, pero una orquesta al fin. Ahí tenemos el área comercial, tenemos mantenimiento, tenemos el área de producción, y ellos tienen los mismos temas. Cuando queremos que esto trabaje al unísono y de aquí salga una música o un producto que yo esté dispuesto a pagar por él, entonces lo que me encuentro es que tengo que hacerlos trabajar en conjunto, en forma armónica. ¿Es eso fácil? No, no es fácil. Es difícil, porque cada área tiene sus distintos objetivos e indicadores, que muchas veces trabajan en silos y por tanto son indicadores propios de mantenimiento que se contraponen con los indicadores de operaciones, que se contraponen con los indicadores del área comercial, que se contraponen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos que eso funcione? ¿Qué herramientas aplicamos para que eso funcione? Es un tema. Pongámonos un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un pronóstico de venta maravillosamente con un 99,9% de exactitud. ¿Qué pasa si tenemos eso? Bueno, va a pasar que tenemos un programa de producción firme y bien nivelado. Va a pasar que tenemos una buena gestión de proveedores, porque sé perfectamente lo que voy a producir el próximo mes, el subsiguiente y el subsiguiente. Voy a tener un manejo de inventario maravilloso, porque voy a pedir todas las cosas que necesito, porque ya sé cuánto voy a producir.
voy a tener una capacidad de producción elevada, baja pérdida de venta, porque sé perfectamente lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, voy a producir 100 de algo y lo voy a vender. 100 de esto, 12 de esto, 12 de esto, 50 de eso. Y como sé perfectamente que el pronóstico es 99% es ficticio, esto no es verdad, ¿verdad? Entonces lo que voy a tener es un muy buen manejo de inventario, etcétera, digamos. ¿Y eso qué me va a llevar? Bueno, me va a llevar a que yo, como puedo comprar con antelación, voy a tener mejores precios para los productos, lo que necesito. Voy a tener una mejor calidad, por supuesto que sí, una mayor oportunidad, voy a tener todos los elementos que necesito, etcétera, etcétera, digamos. Y si eso ocurre, como tengo mejor nivel planta de nivelación, voy a tener una eficiencia en el mantenimiento. Voy a fijarme solamente en mantenimiento. ¿Por qué? Porque como voy a tener tiempos, voy a tener claro el programa de producción, puedo hacer mejor mantenimiento, puedo programar mantenimiento. Planifico mantenimiento, programa mantenimiento, ejecuto mantenimiento y controlo. Es el concepto del mantenimiento. Y voy a tener un mejor stock de repuesto. Voy a tener poco repuesto porque sé perfectamente, porque mis equipos van a ser más mantenibles, tengo mayor confiabilidad. Confiabilidad es la probabilidad que el equipo falle. Voy a tener una mejor mantenibilidad, es decir, que el equipo esté detenido en el menor tiempo posible, dado que tengo todo preparado para aquello. Y por lo tanto, voy a tener costos bajos, altas utilidades, motivación, eliminación. El problema es que este es el mundo de Bills y Pap. Los que son más jóvenes no van a entender este chiste, porque ese ya es antiguo, ¿cierto? Pero ese es el mundo, eso no es así. No ocurre eso en la realidad. En la realidad existe una cosa que se llama, y eso sí lo conocen, la variabilidad. No tengo un pronóstico afirme. No tengo un plan de mantenimiento afirme. Tengo inventarios que se mueven. Y hay que convivir con todas estas cosas. Vuelvo atrás, creo que vuelvo atrás. Y esta es la problemática de esta orquesta un poquito distinta. Esa es la problemática. Y otras más, solamente estoy hablando de uno. ¿Por qué digo esto? Porque si todo esto fuera más determinístico y no probabilístico, créeme que los resultados serían distintos, pero vamos a estar siempre imbuidos por situaciones que van generando problemas de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que busca uno? Bueno, uno busca constantemente, las empresas están haciendo proyectos para mejorar todas las empresas, todas estas las empresas están haciendo algo. Le llamarán Kaiser, le llamarán TPM, le llamarán proyecto, lo que sea, pero todas están haciendo algo porque es lógico que todas las compañías quieren ir mejorando, ¿verdad? Las pequeñas, las medianas y las grandes. Entonces tenemos un set de herramientas. Entonces, pero si yo recuerdo lo que ya les comenté, que muchas empresas fracasan, ¿verdad? Entonces la pregunta es, porque la pregunta es, desde la base, lo dijo José Miguel, ¿dónde quiero estar? ¿A dónde quiero ir? ¿Por moda? Porque el gerente A que viene de la empresa A lo trajo el tema para acá, digamos, porque están aplicando esta herramienta, aplícame a nosotros también. Porque esta es una empresa corporativa, transnacional y por tanto trae el método. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero ir? Entonces aquí tenemos de todo en la línea del Señor, hay de todo. Lo que quieran, todo es bueno. No hay ninguna herramienta mala. No hay ninguna, todas metodologías, herramientas, llámenle como sea, digamos. Si tengo Lean, bueno, lo que quiero en el fondo, ¿verdad? Es tener una lógica de disminuir pérdidas, 5S. SMED, mi problema tiene que ver con setup muy amplios y por lo tanto quiero disminuir esos setup y por lo tanto quiero eliminar pérdidas de ese tipo, identifico las actividades externas de la actividad interna y genero un paso a paso para lograr y disminuir esos tiempos. RCM, mi problema tiene que ver con mantenibilidad, con mantención, con fiabilidad de equipo. Lo que hago entonces, contesto 7 preguntas para poder rehacer el plan de mantenimiento de esos equipos, reconociendo su contexto operacional, dado que los equipos no es lo mismo un compresor de 8000 SFM trabajando en la minería a 3000 metros que a nivel de piso parando muy poco. O sea, son contextos operacionales distintos por ser, y contexto operacional distinto significa que el plan de mantenimiento es distinto, por tanto esta herramienta lo que hace es buscar esos modos de falla y generar un plan de mantenimiento para eso. Six Sigma, entender la variabilidad.
Ya que la variabilidad está conmigo, ¿cómo la entiendo? ¿Cómo trabajo con ella? ¿Cómo vivo con ella? ¿Cómo convivo con ella? ¿Cómo hago acciones que vayan minimizando sus resultados o sus efectos? Kaizen y TPM. Y otras más, puse algunas, digamos. Y donde en el centro están las personas. Porque estos proyectos no son técnicos. Es lo que les digo, digamos, no son técnicos. No es saber más o menos TPM, no es saber más o menos RCM. Tiene que ver con un proyecto que tiene que llegar a las personas y las personas tienen que hacer lo suyo. Tienen que hacer lo suyo. Tienen que hacer lo propio, digamos. Tienen que usarlo, pero convencerse. Voy a explicar un poquito más eso más adelante. Entonces, ¿pero cuál es tu problema en las empresas? ¿Es un problema de confiabilidad? ¿Tienes problema de confiabilidad? ¿Tienes un problema logístico? ¿Tu problema tiene que ver con seguridad? ¿Tu problema tiene que ver con inocuidad alimentaria? Entonces, esos elementos me he dado cuenta que ya pues, con tiempo en la industria me he dado cuenta que tenemos que, porque ¿cuál es nuestro? No podemos, ¿verdad? Comernos toda la torta de un tirón, digamos. Tiene que ser por partes. ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? Vamos atacando en esa dirección. Ahí estoy yo, feliz, en Japón, recibiendo uno de los premios del TPM Excellence y luego el commitment, el segundo, consistencia. Pero yo le puse esta lámina porque, como estamos reflexionando, un logro, pero con una sensación de que falta algo. Y lo voy a explicar en la siguiente lámina y son las que traigo para poder agregar un elemento distinto, para poder no hablar de Lean ni los procesos ni nada por el estilo, sino que hacer algo distinto en esta presentación, entregarle algo, digamos. Faltaba algo. Había algo que creo que no estaba, digamos, que yo sentía que no estaba haciendo match. Vamos a ver qué es eso. Muchas veces, cuando implementamos una metodología de excelencia operacional, cualquiera de estas sea, todas buenas, dije, son todas maravillosas, hay algo que siempre me llamó la atención, el cómo versus el por qué. ¿Cuál es la diferencia que se hace patente cuando la gente conoce el por qué? Muchas veces implementamos metodología y tratamos que la gente haga, y le enseñamos cómo hacer. Oye, hay que poner tarjetas en TPM, hay que hacer lecciones punto a punto, hay que hacer CAPDU, hay que hacer análisis causa-raíz, hay que hacer un flujo de proceso, hay que hacer, etcétera, y hay que hacer, y tratamos de, incluso generamos un indicador que dice cuántas acciones hizo, cuántas lecciones punto a punto hizo, cuántas lecciones de CAPDU hizo, cuántos análisis hizo. Entonces, como que apretujamos a la gente para que lo haga. ¿Está mal? No, no está mal, digamos. La pregunta es si eso él lo está haciendo propio, esa herramienta la está haciendo propia. Es decir, que el enlace, cuando hay un problema, nace en él una necesidad de hacer un análisis de fondo para que el problema no vuelva a ocurrir. Para que el problema no vuelva a ocurrir. O sea, no porque el jefe me va a decir que haga un análisis de causa-raíz, sino que yo realmente entienda que el análisis de causa-raíz me va a generar un beneficio, porque el problema no va a ocurrir nuevamente. El saber cómo no es suficiente, usted necesita saber el por qué. Y ahí muchas veces nos equivocamos, porque tratamos de forzar la herramienta y no que nazca. Voy a referirme a eso un poquito más adelante. ¿Por qué ha sido tan difícil decodificar el sistema de producción Toyota? Voy a contar una cosa. Tú fuiste a Toyota. Oye, en Toyota te abren las puertas. Hay pasillos que tú puedes ver todo lo que pasa. Toyota abre sus puertas, hay libros. Jeffrey Laker hizo 4 libros. Está la máquina que cambió el mundo. Ellos te abren. ¿Y por qué? ¿Por qué todavía hay empresas que están tratando lo que hacer Toyota y no lo hacen? ¿Cuál será el problema? Si sabemos lo que es Andon, sabemos lo que es Kanban, nos enseñan todo, está todo escrito. Y si uno va, te abren las puertas, bueno, si vas bien conectado, ¿eh? Pero te abren las puertas y te enseñan y todo. Pero ¿por qué entonces no tenemos miles de Toyota o muchas Toyotas en Chile, no en autos, pero en otras cosas? ¿Por qué será? ¿Por qué creen que? Entonces, hay una cierta, cuando uno va, queda obnubilado
queda obnubilado con los paneles de control, queda obnubilado con el andón, queda obnubilado con la gestión visual, queda obnubilado con todas estas cosas que son maravillosas, la verdad. Y uno las observa, las ve funcionar, ve cómo actúan, y uno dice, esto es maravilloso, digamos. Entonces, ¿pero qué es lo que no ven? ¿Qué es lo que no se ve? Hay algo que no se ve, porque si todo eso ya está, entonces es cosa de hacerlo y copiarlo. Entonces uno podría decir, es que la cultura japonesa es distinta. No, yo no me creo eso, fíjate. Habrá algunos elementos, sí, ¿cierto? Sí, bueno, pero no me la creo completamente, digamos. Hay algo más, hay algo más. Y en esa búsqueda, miren la dicotomía de esto. El éxito de Toyota es la propia rigidez de las operaciones, lo que hace posible la flexibilidad. Me estoy tomando de un estudio muy interesante, que ahí están los autores, pues si lo quieren googlear, lo pueden buscar porque es muy interesante. El éxito de Toyota es la propia rigidez de las operaciones, lo que hace posible la flexibilidad. Porque es muy interesante, pero uno ve pasar un tipo de auto y detrás es totalmente distinto al Fordismo, donde todos los autos eran iguales. Acá uno ve un tipo de auto haciéndose, digamos, ¿cómo se llama? Haciéndose, no sé. Y luego otro tipo de auto y otro y distintos. Entonces, voy a explicar esto en unas pocas. Lo primero, hay unas ciertas reglas. Regla número 1. Hay una cosa en Toyota que tiene que ver con algo muy simple, que no es sacado de la NASA ni nada por el estilo, que tiene que ver con la estandarización. Y alguien me dirá, oye, pero si eso es obvio. No es tan obvio. No es tan obvio. O sea, cada acción que se hace en Toyota, cada acción está absolutamente estudiada. ¿Qué pernos se ponen primero? ¿Cuáles son los segundos? ¿Cuál es el torque? Etcétera. Absolutamente estudiada. Para que sea eficiente hasta el mínimo detalle. Hasta el más mínimo detalle está total y absolutamente estudiado. El trabajo debe ser altamente especificado en su contenido, secuencia y tiempo y resultado esperado. Yo les digo, a alguien en la empresa, uno dice, mira, están bastante bien, están trabajando en excelencia operacional, incorporando herramientas nuevas, pero cuando uno va a terreno y observa si realmente las cosas lo están haciendo con procedimientos, créeme que la mayor parte de las veces no. La mayor parte de las veces los procedimientos se hacen cuando hay una auditoría. Y después duermen el sueño los justos un año, hasta que vuelve la otra auditoría. Y la mayor parte de los procedimientos, la mayor cantidad de procedimientos ya está obsoleto. Porque el concepto de la estandarización se pierde cuando no tienes una contraparte. Normalmente los procedimientos no se hacen. Es como yo siempre digo en el mundo de mantenimiento, cuando se manda a lubricar al estudiante en práctica. Porque lubricar es fome, se quiere rellenar, ¿no? Pero la importancia que tiene la lubricación en la parte mecánica, el 50% de las fallas son temas de lubricación. Y cuando hay que hacer un procedimiento, ¿a quién se manda a hacer el procedimiento? A que tenga más tiempo. Y a veces son unos ladrillos que nadie lee. O a veces muy simplones que no dicen nada. No hay control de cambio. Cambió un procedimiento, y está conectado con otro procedimiento, pero cambió uno y el otro no cambió porque nadie hizo la conexión. Miren qué simple. Hay que tener cultura japonesa para aquello. No hay que tener cultura japonesa. La estandarización se tiene que mantener, se tiene que revisar constantemente. Es un sistema, y me voy a referir a eso. De hecho, el nombre de esta ponencia es Sistemas. ¿Ah? ¿Cómo ayudan a la excelencia operacional? Primera, regla número 1. ¿Ok? Regla número 2. Miren qué simple. Toda conexión cliente-proveedor debe ser directa y debe haber sin ambigüedad un sí o un no para enviar peticiones y obtener respuestas. La comunicación interna tiene que ser clara, precisa. Es que te pedí esto y me equivoqué, te pedí esto otro.
Eso pasa constantemente. ¿Estoy hablando de herramientas por allá en el Olimpo? No. Estoy hablando cosas de base, cosas simples, pero que hacen la diferencia a la hora de implementar un sistema. Hacen la diferencia absolutamente. Cuando yo pido algo dentro de la organización, está establecido que ahí se pide de una manera, está estandarizado. Y la respuesta va a ser una respuesta, va a ser un producto, o va a ser una materia prima, o lo que sea, o una información. En el tiempo también adecuado. Regla 3. ¿Cómo se construye la línea de producción? El camino para todos los productos y servicios debe ser directo. Debe estar establecido claramente cuáles son las formas del flujo del producto o servicio. Es que no, pero es que esto no estaba considerado. Pidámosle la ayuda a tal persona. Si le pedimos la ayuda a tal persona porque no está, hay un problema de layout, hay un problema de flujo, hay un problema de proceso que no está bien definido. Ese otro gran temazo, procesos, procedimientos y estandarización, que es otro tema, que quedaba mucho también. Entonces, el camino debe estar muy bien definido. El cómo mejorar. Una de las cosas importantes es que no usan el método científico, pero no usan ni integrales ni nada de eso. Método científico del PDCA. Muy simple. El PDCA, ¿cómo mejorar? ¿Qué hacemos para ir mejorando? El PDCA, que sea, como les decía, una necesidad, no sea una obligación, dado que la jefatura me está pidiendo esto. Entonces, ¿qué es lo que distingue a Toyota como resultado? El sistema, y vuelvo atrás nuevamente, cuando uno va a Toyota no ve estas cosas. Ve las cosas maravillosas que están ahí, pero no ve esto, está debajo, es intrínseco, es implícito, pero hay que explicitarlo, ponerlo encima de la mesa para que nosotros de alguna manera también tengamos intención de poder ocuparlo. El sistema realmente estimula a los trabajadores y a los directivos a participar en el tipo de experimentación, experimentando constantemente, buscando soluciones distintas, que es ampliamente reconocida como la piedra angular de una organización que aprende. Entonces veamos un elemento importante que a mi juicio es súper relevante. Si queremos lograr resultados ideales, fíjense bien, si queremos resultados ideales, necesitamos comportamientos ideales. Esa es una máxima. Siempre necesitamos comportamientos ideales. ¿Qué es un comportamiento ideal? Por ejemplo, los que están, no sé, alguien está en la universidad todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo estudias para la prueba? ¿Cuántos días antes? Bueno, yo estudiaba 2 días antes, ¿ok? Pero eso no es un comportamiento ideal. Un comportamiento ideal es que me pasan la materia y yo realmente empiezo rápidamente a poder a revisar los temas. Es un comportamiento ideal. No estudiar un día antes para la prueba, ¿verdad? Si alguien quiere verse bien para el verano, no es que empezar a ir en noviembre y diciembre al gimnasio. Eso no es un comportamiento ideal. Estamos forzando un comportamiento. Un comportamiento ideal es todo el año. Es un comportamiento ideal. Por tanto, esos comportamientos ideales te van a llevar a resultados ideales. El problema, ¿por qué los comportamientos no son lo que uno quiere a veces? Los sistemas inducen los comportamientos. Lo voy a explicar de la siguiente manera en un caso de mantenimiento. Si tenemos un buen sistema de mantenimiento, muy buen sistema de mantenimiento, y hemos llegado a la conclusión de que necesitas 2 motores del tipo A, por decirlo, del tipo A, 2 motores, al año, para que no haya problema. Entonces, oye, ¿por qué si hay que comprar 2 motores? Así está establecido. ¿Por qué compras 6? Eso no es un comportamiento ideal. Vamos a preguntarle a la persona que compró 6, ¿por qué compras 6? Mira, lo que pasa es que yo compro 6 porque cuando compro se demora mucho, el área de compra se demora demasiado. Como se demora demasiado, entonces para evitar quedarme sin motores, mejor compro más. Como compro más, al final tengo un sobrestock. Como tengo un sobrestock, estoy perdiendo plata porque hay un capital invertido. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? El comportamiento de la persona está mal, pero ¿qué lo induce? El sistema. Cuando el sistema de compra, el sistema de
de mantenimiento, cuando el sistema de lo que sea no está funcionando bien, vas a generar comportamientos no ideales, lo que van a llevar a resultados no ideales. Por lo tanto, miren, o sea, qué importante el sistema. Bien importante que es el sistema. Y fue básicamente, y algo que no vimos en la parte que estábamos hablando de Toyota. Entonces, tiene que ver, claro que tiene que ver. Vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, los principios orientan los comportamientos individuales, por supuesto. Entonces, pero ojo con esto. Ojo con esto. Hay un modelo, que es el modelo Chingo, que explica varios elementos. Primero, cuando uno incorpora excelencia operacional, tiene que haber una cosa que aparece en los principios guía, los principios rectores. No voy a entrar en detalle en eso porque es para largo, digamos. Pero, por ejemplo, ahí están los sistemas. Son fundamentales, o sea, están considerados en el proceso de incorporación de excelencia operacional dentro de una organización. Los sistemas. Obviamente los resultados, porque lo que pasa es que si tú incorporas una herramienta, gastas plata y no tienes resultados, seguramente como gerente de excelencia operacional no va a durar mucho, digamos, porque esto es un proyecto y como todo proyecto lo que tú quieres son resultados. Y si no hay una disminución de las pérdidas, si no hay un aumento de la utilidad, créeme que estamos en un problema. Es un proyecto fracasado. Lo que tú quieres en el fondo es recuperar plata. Tienes que invertir, pero tienes que recuperar. Tienes la cultura, por supuesto, el cambio conductual y, ¿verdad? O ahí está la herramienta, pero puede ser metodología o lo que tú estimes conveniente. Entonces, la excelencia operacional es un sistema de pensamiento que se impulsa a través de la herramienta. Y ahí están los sistemas. Hay tres tipos de sistemas. Los sistemas de gestión, los sistemas de trabajo y los sistemas de mejora, que están presentes en todo proceso. Ahí aparecen desarrollo tal, ahí hay algunos. Voy a hablar de dos. Trabajo estandarizado, que fue el que hablamos. Ahí hay, más o menos uno puede identificar 19 sistemas, un poquito más, digamos, depende a gusto del consumidor, pero básicamente son sistemas que debieran funcionar de buena manera en cada uno de los procesos de la empresa. El trabajo estandarizado, nuevamente, un tema fundamental. Como les decía, es un proceso que tiene que mantenerse. Tiene que haber, normalmente, tiene un propósito. Cada rol de la compañía, cada cargo de la compañía tiene un rol que cumplir, ¿verdad? En donde no es solamente pasar los procedimientos para que lo hagan. Hay un concepto de Dupont que es muy interesante, que habla que los procedimientos tienen que ser simples, el procedimiento tiene que ser comunicado y el procedimiento tiene que ser de alguna forma una verificación que efectivamente lo está haciendo en función del procedimiento. ¿Verdad? Entonces, y otro ejemplo más, por ejemplo, no quiero entrar en tanto detalle, pero por ejemplo, otro tema interesante son las reuniones. Miren la simpleza de que estoy hablando de la alta excelencia operacional. No estoy hablando de cosas simples que hacen la diferencia, las reuniones, ¿verdad? Distintos niveles de reuniones. Y cómo yo llevo las cosas, cómo avanzo con las cosas. Tengo una reunión que está asociada al piso de planta, donde salen algunas cosas y luego algunos temas los resuelvo ahí, si no, subo a otro nivel y eso lo resuelvo ahí, o si no, subo a otro nivel y voy caminando. Y en el fondo, lo que me interesa es que lleven soluciones al piso de planta. Muchas veces uno va al terreno y lo que ocurre es que, mira, tengo este problema hace 6 meses y todavía no tiene solución. Entonces, ¿cómo generamos un sistema que pueda resolver esos problemas? Porque al final son las cosas que están en el piso de planta, las cosas que hacen la diferencia. Muchas veces, lo conversábamos con José Miguel, hay una estructura y parece que uno cuando va a una empresa lo vemos diferente, como diferente, ¿cómo se llama donde hablaban distintos idiomas? Digamos. O sea, ¿ah? La Torre de Babel, gracias por la Torre de Babel, efectivamente. Arriba tú vas con la gerencia y ya habla un idioma maravilloso de estrategia, vas bajando a medida que vas bajando y después vemos que este es otro idioma, digamos, y que no se conectan. Entonces me dirá, eso es algo nuevo, eso es siempre. Bueno, pero trabajémoslo. Es que la estandarización, bueno, también es antiguo, pero trabajémosla. Voy a contar una anécdota y ya como para finalizar, porque me pasé. Bueno,
En mantenimiento ocurre eso. Ocurre que muchas veces queremos resolver con mucha tecnología un análisis de vibraciones, un análisis maravilloso por allá en el cielo. Y resulta que la máquina está suelta por todos lados. Uno va, le faltan pernos, otro va, le falta aceite, otro va, le falta... O sea, todo, o sea, cuando tú quieres, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer, por ejemplo, un análisis de vibraciones, en donde está claramente establecido el espectro y tú puedes tener claramente, saber perfectamente qué problema tiene, es muy difícil si la máquina está en sus condiciones básicas. Es que me veo bien. Esto es para mi señora, para que le saque una foto. Cuando no está con sus condiciones básicas, lo primero que tenemos que hacer es resolver las cosas básicas. Las cosas básicas. Porque si resolvemos las cosas básicas, ¿verdad? Va a ser mucho más simple poder construir. Si resolvemos los temas básicos de los sistemas, va a ser mucho más simple construir. Pero crear toda una lógica de excelencia operacional con mucha herramienta, cuando el piso no está bien ordenado, créanme que vamos a tener un problema. Va a costar mucho, vamos a empujar, le vamos a enseñar a la gente el cómo hacer, mas no le vamos a enseñar el por qué, y eso va a tener un costo, como la lámina que les mostré. Bueno, eso es lo que yo tenía para comentar. Una idea, a lo mejor no era lo que ustedes esperaban, de algo un poco más elaborado, pero son las cosas que me ha dejado mi vivencia por muchos años, y son estas cosas, detalles que a veces hacen la diferencia en una implementación. Algo tan importante para una empresa que es dejarle en una posición B mucho más alta que tenía antes. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, consulta, o alguien que esté manejando las redes también. Si es que hay alguna pregunta o consulta. Inquietud. Todo fue muy claro. Muy eficiente. ¿Por ahí hay alguna pregunta? Allá. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Fernández. Soy parte del Consejo Industriales acá y también soy consultor. Así que tengo una consulta a propósito que tiene que ver con cómo podemos separar la calidad objetiva de los egos que a veces nos encontramos con los gerentes o dueños de procesos. O sea, muchas veces cuando queremos tratar de poder demostrar o proponer algo que nos va a generar un mayor nivel de calidad, nos topamos a veces con esos sesgos. Entonces, dentro de la experiencia que ustedes ya tienen, saber qué recomendaciones, por ejemplo, pueden existir en función de eso. ¿Cómo podemos enfrentar esos sesgos? Mira, ¿se escucha, no? ¿Se escucha bien? Esta era la grabación. Ah, sí, ya. Entonces no, pues me pongo aquí. Ya. Mira, yo he estado a los dos lados del escritorio. ¿Aló? Ya. He estado a los dos lados del escritorio, como consultor y como miembro de una empresa. ¿Qué es lo que quiere la gerencia? Quiere un bajo costo y quiere resultados en 2 meses más. ¿Es así? Sí. Bueno, es así. Es así. La empresa quieren ir mejorando, por supuesto, digamos lo que quieren, pero quieren hacerlo en un muy corto plazo. Entonces, tú en un corto plazo puedes hacer pilotos, ¿verdad? Puedes hacer pilotos y trabajar en ellos. Normalmente se hacen pilotos para ver resultados y luego ir avanzando. O sea, la mayor parte de las metodologías que uno parte en una línea o parte en una planta o parte de esa manera. Pero hay una fuerte fuerza, digamos, el lado oscuro de la fuerza, digamos, que hace que tú tengas que, a veces, como consultor, por tomar a veces un negocio, ¿verdad? Ok, vamos con esto,
pero claramente esos procesos no son consistentes porque en el fondo lo que tú quieres es cambiar comportamientos, ahí está la clave. Y cambiar comportamiento requiere tiempo, ¿verdad? Pero no tienes ese tiempo, porque las empresas no lo dan. No lo dan, porque cuando es demasiado laxo. Ahora, solamente empresas grandes hablan en proyectos de 1 año, pero la mayor parte habla en procesos de 3 años. Entonces, una de las cosas que se hacen es tratar de partir con estos pilotos, generar KPI, una línea base, ver que esto es bueno, digamos, con el Génesis, y vio Dios que era bueno, y seguir con las otras. Esa es una cosa normalmente para la presión, para que sea en corto tiempo, es muy fuerte. Yo creo que ya lo dijiste, pero a ver, quizá agregando algo dentro de la experiencia. Esos pilotos generalmente hay que construir un caso de éxito. La mirada de corto plazo siempre va a estar. ¿Y cómo equilibramos eso con una mirada de mediano y largo plazo? La de largo plazo es muy romántica, pero queremos los cambios ahora. Los casos de éxito hay que mostrarlos, hay que cacarearlos, hay que tener un plan de difusión y comunicación interna. ¿Por qué? Porque va generando una sensibilización. A mí me ha tocado cuando quieres generar una sensibilización, hay un caso de éxito, bueno, lleva a la gerencia a que de alguna forma haga un reconocimiento un poquito más público de ese caso de éxito a un equipo que ha hecho algo. Eso te va a dar 6 meses más. Y si te da 6 meses más, ¿por qué? Porque si el número, la gerencia en Gemba se da cuenta que las personas hay entusiasmo. Y cuando está ese entusiasmo y esa autonomía, eso es algo de lo invisible que tiene Toyota. Cuando se da cuenta de eso, estás ganando tiempo. Pero por otro lado, estás generando una sensibilización en el nivel superior. Eso hay que trabajarlo, pero también, como decía Nelson, hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es el sistema que me va a dar continuidad y mantener eso? Y ahí es donde muchas organizaciones hacen, ganan estos tiempos, pero después se fue el líder o el que estaba el motor de esto, se fue y empezó a desaparecer, porque no dejamos la consistencia, ¿no es cierto?, en un sistema que te genere la habitualidad de las prácticas. Eso te puedo ayudar. Bien, muchas gracias. Y antes de retirarnos, también dar los agradecimientos a Constanza Garilio y a Fabián, que ahí nos comparten siempre las bambalinas y nos dan todo este soporte tecnológico para que podamos tener las transmisiones y estos eventos de calidad. Agradecer, como dijo José Miguel y Nelson, su participación, su interés. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo evento. Muchas gracias a todos y sí, y nos vamos a sacar la foto de rigor. Todos.